Aleluya. Shalom, Boker Tov. Bendecido día, mis amados hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Ay, santo es el Eterno. Hoy estamos contentos, bendito sea nuestro Padre Celestial, por dos razones. Una, seguimos de fiesta, contentos, agradecidos con el Eterno por el noveno aniversario de la Keilah de Yehoshua, este ministerio por línea. Amén. Y también porque hoy es, adivine, bueno, no adivine, ya se lo sabe. Yom Shabbat, día de reposo, día de cesar, día de estar en comunión unos con otros y con nuestro Padre Celestial. Bendito sea nuestro abacados por ello. Y bueno, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parashá, a la porción de Torah de esta semana. Se intitula esta parashá Ish al Diglo, cada uno junto a su bandera. Está conformada esta parashá por la cita de Bamidbar, números capítulo 2, verso del 1 al 34 en la Torá. Y Isaías Haneví, profeta Isaías, capítulo 11, versículo 12. En el Sefer Tehilín, libro de Salmos, el 96. Y en el Brit Hadashah, el pacto renovado, tenemos ahí en el Evangelio la besora de Gilel Lucas, capítulo 15, versos del 1 al 7. Bendito sea nuestro Padre Eterno porque nos permite la vida. Amén. Nos concede estos medios, las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Espíritu, para estar conectados y las diferentes plataformas en las redes sociales. Amén. Bendecimos al Eterno por ello y oramos y decimos, Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Baruch Shem Kebo Malchuto Leolam Baed. Escucha Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová es primero. Y bendito es el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén, be amén, aleluya. Agradecemos a nuestro Padre Eterno porque nos concede la vida y la oportunidad de estar conectados, juntos, unidos, no ocupando de nuestras cosas, no hablando nuestras propias palabras, sino platicando de las cosas del Eterno, escudriñando su Torah y aprendiendo, y que Él nos siga instruyendo. ¿Está usted de acuerdo? Diga amén. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Pues bueno, nos corresponde estudiar el capítulo 2 del libro de los números. Bamidbar, números. Así que le invito a que vaya a su bendita Torah. Vamos al Sefer de Bamidbar, números, capítulo 2, versículo 1, que nos dice ahí que Jehová habló a Moshe y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán por clanes, por tribus, cada hombre con su propia bandera y bajo el símbolo de su tribu o de su clan. Acamparán alrededor del Mishkan, del tabernáculo de reunión, a la distancia. ¿Por qué a la distancia? Porque en medio, ahorita vamos a ver, en medio, bueno, en medio del tabernáculo de reunión y alrededor de la tribu de Leví, lo que son los levitas, y alrededor eh, el resto del pueblo de Israel. Así que vamos a entrar en materia. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Entonces, lo que es la mentalidad hebrea, lo que estudiamos aquí en la Keilah de Yehoshua, bendito sea el Eterno, vemos ahora, o en esta parasha, estudiamos y entendemos que el pueblo de Israel es presentado como un ejército perfectamente ordenado, en donde, mire, Jehová Sebaot es el centro de esta historia. Es el centro del escenario. Es el que está mero en medio, como él siempre ha deseado. Habitar entre vosotros, entre vosotros. ¿Y qué dijo Mashiach? El reino de los cielos entre vosotros está y dentro nuestro. Bendito sea nuestra abacados. Así que todos acampaban alrededor del Mishkan, del tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión, bien sabemos, era levantado en el campamento y era rodeado por la tribu de los Leví, los levitas que estaban al servicio de las cuestiones en el templo. Y luego todo alrededor acampaban los hijos de Israel, bueno, el resto de las tribus. Y por ejemplo, en el Brit Hadashah,
en el Brit Hadashah, podemos ver también de manera espiritual esta organización. ¿Por qué digo de manera espiritual? Porque lo vamos a encontrar en el libro de Jasón, de Apocalipsis. Hablando de que el Eterno es el centro, hablando del Mishkan, el tabernáculo de encuentro, el tabernáculo de reunión, donde el Eterno manifestaba su gloria, ahí en medio de su pueblo. Ahora, en Jasón Apocalipsis encontramos que el trono del Eterno es el centro. Así como en Bamidbar Números lo era el Mishkan, el centro del encuentro. Así lo encontramos en Jasón Apocalipsis. Pero quiero invitarle ahí en el capítulo 4, bueno, estudienlo en casa. Jasón Apocalipsis capítulo 4. Puede leerlo todo completo, pero voy a hablar del verso 2 en adelante. Donde nos dice Sheliach Yohanan que él vio, perdón, estando en el Ruach, lleno de la presencia del Eterno, delante de él había un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Nos brincamos al verso 4. Rodeando el trono había 24 tronos, y en los tronos 24 ancianos sentados vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, ahí lo céntrico, ¿qué era? Bueno, lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos leyendo en Jasón Apocalipsis? El trono es lo céntrico y alrededor 24 tronos para 24 ancianos que representan 12 por 2. 12 tribus, 12 príncipes de tribu y 12 Sheluhim, sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles. ¿Qué nos dice Bamidbar Números? Que levantaban también sus banderas para señalar su lugar en el Mishkan. Bueno, alrededor del Mishkan, en el campamento. El resto de las tribus en el campamento. Nos dice ahí lo que leemos en la Torá, que al este le tocó acampar a las tribus de Yehudá, de Isaacar y de Zabulón. Tal y como nos lo dice el verso 7. Acampaban con la misma bandera. Y esta bandera tenía un emblema. En esa bandera había un león. El león de la tribu de Yehudá. Así que cuando veían la bandera con el león, estas tres tribus recordaban su procedencia, recordaban su lugar. La tribu de Reubén quedó al sur de lo que es el Mishkan. Y las tribus de Simeón y la tribu de Gad acamparon con Rubén. Y la bandera de ellos tenía la cara como de un hombre, lo cual los identificaba con su tribu. Cada que veían su estandarte, sabían que ese era su lugar. Encontramos aquí la posición del Mishkan, el tabernáculo de reunión, y cómo acampaban los levitas mero al centro. Las tribus de Manasé, como nos lo dice el versículo 20, y de Benjamín, y como nos lo dice el versículo 22, acampaban en el oeste con la tribu de Efraín. Y ellos también tenían un emblema en su estandarte, era un buey. Y bueno, por último, tenemos en la sección del norte las tribus de Asher, de Neftalí, y ellos acampaban con la tribu de Dan. Y el emblema de su estandarte, de su bandera, era un águila. Era un águila. Bendito sea nuestra Abacados. Interesante ese punto, ¿por qué? Porque esos cuatro estandartes, el del campamento de Yehudá, de Rubén, de Efraín y de Dan, como bien leímos, tenían las figuras de un león, de un hombre, de un buey y un águila. Y estos coinciden exactamente con los cuatro seres vivientes que rodean el trono en Jasón, en Apocalipsis. Ahí mismo en lo que leímos, en el capítulo 4,
Nosotros leímos el verso 2 y el verso 4, pero ahora vamos a leer del verso 6 al verso 9. Bueno, yo se lo voy a leer, pero usted estúdielo en casa porque es muy interesante. Nos habla de esos cuatro estandartes. El Brit Hadashah nos habla de cuatro evangelios. Pero aquí Apocalipsis nos habla de cuatro seres vivientes. Nos dice el verso 6 que delante del trono, Jasón Apocalipsis capítulo 4 versículo 6, delante del trono había lo que lucía como un mar de vidrio, transparente como el cristal. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era como un león, el segundo como un buey, el tercero tenía un rostro como de hombre y el cuarto era como un águila volando. Así que las cuatro criaturas se pusieron en pie y cada una tenía 6 alas redondas y llenas de ojos y nunca cesaban de decir día y noche, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo es el Eterno, santo es nuestro Marán y Yehoshua, el sustentador de todo este universo, el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, bendito sea el Eterno. Así que entendemos que los hijos de Israel acampaban de una manera perfectamente ordenada. Lo vemos ahí en el Bamidbar y lo vemos ahí en Jasón, en Apocalipsis. Así que usted y yo entendemos y bien sabemos que tenemos un Elohim, Jehová Sebaot, un Elohim de orden. El que ordena las cosas. Obviamente primero ordena nuestra vida para que seamos parte de su orden. Así que cada familia, en cada tribu, sabía dónde le correspondía acampar o junto con quién acampar y junto con quién pelear. Así que para los hijos de Israel era sumamente necesario saber su genealogía. Debían saber quiénes eran, a qué familia y a qué tribu pertenecían. Ahí estamos hablando de identidad. Tal y como usted y yo debemos de conocer nuestra identidad en nuestro Mashiach Yehoshua. Así que tenían que conocer su linaje para poder saber el lugar en el que les correspondía estar en el campamento. Bendito sea nuestro abacados. Y con respecto a las 12 tribus de Israel, con respecto a los cuatro estandartes, con respecto a los cuatro seres vivientes, y bueno, hablando de cosas espirituales, quiero invitarle al libro de Jasón, Apocalipsis o Revelación. En el capítulo 21, usted léalo todo, pero usted va a encontrar ahí cómo nos describe la ciudad santa, cómo nos habla de la nueva Jerusalén, la que viene de arriba, y nos habla de 12 puertas. La ciudad tiene 3 puertas para cada punto cardinal, norte, sur, este, oeste, y está replicando exactamente la posición de las 3 tribus por cada lado del Mishkan, del tabernáculo de reunión. 3 tribus por cada lado. ¿Coincidencia? ¿O el Eterno nos está hablando? Tenemos un Elohim de orden. Ahora podemos entender cómo es que los hijos de Israel, ahí en el Bamidbar, ahí en el desierto, no podían salir a la guerra, a menos que estuvieran seguros de sus puestos. Hablando de con qué tribu, a qué tribu pertenecían y al lado de qué tribu peleaban. Lo vemos ahora en las cuestiones espirituales. En la Keilah hay muchos miembros en el cuerpo humano, nos dice Celia Saulo, y cada uno tiene su función específica, así como hay más de 20 huesos en un solo pie. De igual manera, en el cuerpo del Mashiach hay muchos miembros, muchos dones, mucha gracia, y cada uno de nosotros debemos de saber ejercer el don que se nos ha sido dado, el don que hemos recibido. Bendito sea Jehová Sebaot. Porque el Eterno recompensa a los suyos según
el ejercicio de su don, como usted y yo lo sabemos. Hablando de la parábola de los talentos, el que tenía 5 los invirtió, los trabajó y tuvo 10. El que tenía 3 los trabajó y tuvo 5. Pero el que tenía uno, ¿qué hizo? Fue y lo enterró. Y bueno, usted conoce esa historia. Así que hay que trabajar los dones, hay que trabajar la gracia, el talento que el Eterno nos ha dado. Pero quiero invitarle a algo que nos dejó escrito también Celia Shaul, apóstol Pablo. La carta a los Romanos capítulo 12, verso 4. Mire lo que nos dice él. Porque de la misma manera que hay muchos miembros, en los que componen un cuerpo, pero las partes no todas tienen la misma función. Así hay muchos de nosotros que en unión con el Mashiach componemos un solo cuerpo, con cada uno de nosotros perteneciendo a los demás. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que hemos recibido de parte del Eterno, si hablamos como profetas, en el nombre de nuestro Elohim, debe ser conforme a la medida de emuná dada a nosotros. Si es el de servicio, usarlo para servir. Si es el de maestro, usar el don para enseñar. Si es el de consejero, usar el don para consolar y exhortar. Y si eres un dador alegre, hacerlo sencilla y generosamente. Si estás en una posición de liderazgo, dirige con diligencia, con solicitud y con celo. Si eres, pero con celo del Eterno. Si eres uno que hace actos de misericordia, hazlos con alegría y con sencillez de corazón. Esa es la instrucción, que sepas tu identidad en el Mashiach, qué dones tienes y los pongas a trabajar de manera ordenada. Bendito sea nuestro abogado. Recuerde, somos parte de un ejército espiritual de nuestro amado Jehová Sebaot, el Elohim de los ejércitos. Por otro lado, el apóstol Pablo, Sheliach Saúl, también le dice a la iglesia en Corinto, en la primera de sus cartas, en el capítulo 12, verso 12. ¿Cómo les dice? Mire, de esta manera, tal como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, constituyen un solo cuerpo. Así es con el Mashiach, porque lo explica. Porque fuimos sumergidos en un solo cuerpo, sean judíos o gentiles, esclavos o libres, y nos fue dado un solo espíritu a beber, un solo ruaj, pues en verdad el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dice, yo no soy mano, así que no soy miembro del cuerpo, pero esto no lo aparta de ser miembro del cuerpo. Y si la oreja dice, yo no soy ojo, por lo tanto, no soy miembro del cuerpo, esto no lo aparta de ser miembro del cuerpo. Si el cuerpo completo fuera un ojo, ¿cómo diría? De hecho, como es el Eterno, dispuso cada uno de los miembros del cuerpo como él quiso. Ahora bien, si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Pero como hay en verdad muchos miembros, pero un solo cuerpo. Por tanto, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, o la cabeza a los pies, no los necesito. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen menos importantes, finalmente son los más necesarios. Y aquellos miembros que nos parecen menos honrosos, les concedemos mayor dignidad, y los miembros que son menos atractivos son los que nosotros hacemos tan atractivos como podemos. Mientras que nuestros miembros atractivos no tienen necesidad de dicho trato, en verdad, el Eterno ha formado el cuerpo de tal manera que le da mayor dignidad a los miembros que carecen de ella, para que no haya desacuerdos dentro del cuerpo. Más bien, que todos los miembros se preocupen igualmente los unos por los otros, de modo que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros comparten su felicidad. Ahora bien, ustedes unidos constituyen el cuerpo del Mashiach e individualmente son miembros de él. Aleluya. Entonces,
Estamos hablando de manera corporativa. Somos un cuerpo sacerdotal y un ejército celestial. Bendito sea nuestro abacados. Pero dice, individualmente, también, de manera individual, también lo son. Bendito sea el Eterno. Así que el campamento del pueblo, alrededor de los 4 lados del Mishkan, simboliza cómo protegían el edificio santo. Hablando del Mishkan, el tabernáculo de reunión, el tabernáculo de encuentro. Y ahí estaba la bendita Torá. Recuerde, estaba ahí en su atrio interior. Así que la Torá y sus mandamientos nos protegen a nosotros, pero también nosotros tenemos que honrarlos y protegerlos. Entonces, el Eterno decidió confiarnos esa noble visión a nosotros, noble misión a nosotros, y hacernos templo de su Ruach Kodesh. Ya no un templo de piedras, sino de piedras vivas, sobreedificados en el fundamento que es el Mashiach. Así, similarmente, usted y yo debemos de guardar nuestro santuario interior. ¿Por qué? Tenemos que guardar nuestras mentes, nuestra alma, nuestro corazón dentro de nosotros mismos, porque recuerde, o no sabéis que vosotros sois templo del Ruach Kodesh. Así que ahora tenemos esa Torah de fuego dentro de nuestro corazón. Bendito sea el Eterno. Así que tenemos que guardar nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro corazón de la fría indiferencia, de la espiritualidad del norte, de las pasiones sensuales y carnales, de los vientos calientes del sur, de la autogratificación por nuestros brillantes logros, del orgullo, de la arrogancia y de la soberbia, representados por el amanecer del este, y de la oscura desesperación, frustración, enojo representada por el ocaso en el oeste. Guardar nuestro templo interior, ese santuario que es de Elohim, porque somos llamados corporativamente como cuerpo, como ejército, pero también individualmente. Por eso dijo Celia Saul, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Ruach Kodesh, que vive dentro de vosotros, el cual recibieron del Eterno? El hecho de que ustedes no se pertenecen a sí mismos, pues fueron comprados por precio y precio de sangre. Por lo tanto, usen sus cuerpos para glorificar al Eterno. Así que como Cajal, como Keilah, como pueblo del Eterno, somos su cuerpo, amén, porque Él es la cabeza, Mashiach, pero también somos un ejército. Así que, mientras podemos ver que en el libro de Números, en esta parasha, estamos viendo cómo el Eterno organiza las tribus por familias, por rangos para la guerra. Así encontramos en el Brit Hadashah que nosotros como cuerpo del Mashiach, sacerdotes y guerreros, tenemos que portar nuestras armas espirituales. En otras palabras, tomar toda la armadura de Elohim como conviene, porque nuestra lucha y nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bendito sea el Eterno. Así que somos parte de ese ejército. Lo que vemos en la parasha, lo que vemos en el libro de Bamidbar, Números, esa organización perfecta, en perfecto orden, donde el Eterno es lo céntrico, lo medular, así, ahora en la era del Mashiach. Nosotros somos su cuerpo y Él es lo céntrico, lo principal, lo medular en nosotros. Bendito sea el Eterno. Y bueno, mis amados, hasta ahí dejo mi comentario de la parasha. Espero haya sido de bendición.
y haberme dado a entender que la gracia de nuestro amado Mashiach Josué sea explicándolo más allá de lo que pudimos haber hablado. Y sigámonos gozando con las demás enseñanzas y bueno, seguimos de fiesta contentos por este 9º aniversario y bueno, deje sus comentarios, participe, ponga ahí sus preguntas, sus dudas, sugerencias, comentarios, son bienvenidos. Amén. Sígase gozando en este Yom Shabbat, Shabbat Shalom, Lei Raot. Hasta pronto, mis amados. Amén. Bendiciones.